Desde que el ser humano comenzó a contar historias, una pregunta ha acompañado a todas las civilizaciones. ¿Cómo termina el mundo? Cada cultura imaginó su propia respuesta. Cada religión escribió su propia profecía. Pero quizá ninguna ha ejercido tanta fascinación sobre el imaginario occidental como la del Apocalipsis. En 1976, hace 50 años, saludos a la gente que nos escucha y ve en el futuro, el cine tomó esas antiguas palabras y les dio un rostro. No el de un monstruo, ni el de un demonio surgido del infierno, sino el de un niño. Con esa idea tan sencilla como perturbadora, nació La Profecía, una película que transformó para siempre el terror religioso y demostró que el miedo más profundo no proviene de lo desconocido, sino de aquello que parece completamente normal. Sin grandes despliegues de efectos especiales, sin violencia constante y sin recurrir al sobresalto fácil, la obra de Richard Donner construyó una atmósfera de fatalidad que sigue estremeciendo 50 años después. Porque su verdadero tema nunca fue el diablo, fue la fragilidad de nuestras certezas. La posibilidad de que el mal no irrumpa desde las sombras, sino que crezca silenciosamente entre las instituciones, las familias y las personas en quienes depositamos nuestra confianza. En este episodio, los invito a viajar hasta los orígenes de una de las películas más influyentes del cine de horror. Exploraremos su contexto histórico, sus referencias bíblicas, los acontecimientos que inspiraron su historia, los mitos que surgieron durante su producción y las razones por las que continúa siendo un referente indispensable del cine contemporáneo. Porque algunas películas envejecen con el paso del tiempo, otras, en cambio, parecen convertirse en profecías. Y pocas han sabido recordarnos, con tanta elegancia y tanta inquietud, que el miedo más duradero no siempre anuncia su llegada con estruendo. A veces, simplemente, sonríe con la inocencia de un niño. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, nos vamos a adentrar en el universo de La Profecía. A sus 50 años de estreno, aunque bueno, fue el 6 de junio de 1976, pues bueno, nos esperamos a julio porque todo junio se fue complicando, pero estamos celebrando los 50 años de este tremendo clásico. Y del otro lado de la pantalla tengo, y me da muchísimo gusto saludar a José Luis Ortega, jefe máximo de Cinefagia México. ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la charla. Ay, no, hombre, al contrario, Enrique, muy, muy gustoso de venir a platicar contigo. Ahorita fuera de cámaras estábamos platicando que ya tenía años de que no platicábamos, sí. No nos echábamos una buena plática cinéfaga. Y fue con Nosferatu, la última, bien lo recordaste. Y bueno, pues ahora regresar con The Omen, La Profecía, pues es un gusto tremendo. Sí. Pues voy a remitir a la gente que nos escucha. Es que yo estaba buscando en los archivos de este podcast, pero es que bueno, uno hace también 4000 podcasts. Y fue Cinematempo Historia. Le envío un abrazo gigante a mi querida Gina Schlar, quien nos acompañó en esa ocasión también. Producción de Jaime Rosales, a quien también le envío un abrazo gigante. Y fue un episodio que hicimos junto con Macabro, de 2022, fue el 8 de marzo de 2022 a las 7:30 p.m, así de exacto está la memoria, porque así está en la portada, y fue con motivo de los 100 años de Nosferatu. Fíjate, bueno, nada más, hombre, sí, mejor pues dato no se podía tener. Exacto, mayor precisión no puede haber habido. Oye, José Luis, pues bueno, vamos a hablar de una película que tiene la mitad de edad, ¿no? De cuando hablamos de Nosferatu en ese momento, que son 50 años, pero que es una película importantísima. No sé por dónde quieras agarrarle. También, además, una de las primeras películas de Richard Donner, que después lo ligaríamos con otro tipo de películas, ¿no? Sí, es una película extraordinaria de inicio, ¿no? ¿Dónde entrarle? Bueno, ahorita comentabas a Richard Donner, un gran cineasta Es uno de estos cineastas que están a medio camino del Hollywood clásico y que forma parte de una generación que se convierte en la puerta del nuevo Hollywood, del Hollywood de los años 70.
Entonces, Sí. Richard Donner, cuando filma La Profecía, ya, si mal no recuerdo, La Profecía es su quinto largometraje, ya traía cuatro largometrajes, cuatro largometrajes más o menos, digamos, célebres, no tan famosos, evidentemente, pero digamos que Ujú. más o menos célebres. Es uno de estos cineastas de la camada, más o menos, de un Steven Spielberg, de un George Lucas, de estos cineastas que más o menos empiezan esos trabajos en un ámbito, incluso algunos de ellos televisivo, y Ujú. conforman esta generación que se conocería como The New Hollywood, el nuevo Hollywood. Estos jóvenes que van a darle un aire fresco completamente a la cinematografía hollywoodense, es decir, una cinematografía comercial, una cinematografía destinada a reivindicar algunos géneros cinematográficos que pues ya estaban algunos muy trabajados, muy de modé, repitiendo clichés, etcétera, etcétera, y que con ese auge juvenil pues le vienen a dar un nuevo aire completamente fresco. Y uno de estos cineastas de esta nueva generación es justamente Richard Donner. Con La Profecía se va a convertir en un cineasta muy sólido, que va a comenzar a trabajar en distintos géneros cinematográficos. Hay que decir que Richard Donner no se convierte para nada en un master of horror, no se convierte en un cineasta de Ujú. terror. Así al azar te voy a mencionar que posterior a esta película de La Profecía dirige ni más ni menos que Superman, Sí. la única original y primera Superman, seria, porque ya había otras series de televisión y largometrajes que retoman al personaje de Superman, pero vamos a tener con Richard Donner la incorporación de Christopher Reeve, del gran Christopher Reeve, como este mítico Superman, ya en una película setentera, en colores, con un guión muy serio. Ya no es una película destinada a las infancias, no es una serie de televisión dirigida a las infancias, sino que es una película seria que de alguna manera le va a poner el inicio, va a sembrar esta semilla para el cine de superhéroes que hoy conocemos, o el cine de superhéroes que hoy en día conocemos y que ya está básicamente en declive, hay que decirlo también, le debe Ujú. mucho a ese Superman de de Richard Donner, perdón. Pero también es el director de una saga de acción ochentera icónica como lo es Lethal Weapon, arma letal, ¿no? Como se le conoce Ujú. también esta películas protagonizadas por Mel Gibson y Danny Glover en esta pareja dispareja de policías, pues que hoy en día básicamente serían políticamente incorrectas, hay que decirlo. Pero también tiene Ujú. una película de culto, es así, destinada a las infancias, que es Los Goonies, ni más ni menos. The Goonies es una Sí. película que acaba de celebrar también un aniversario muy importante. También la dirige él, tiene una película que es El Hechizo de Aquila, que es de estas películas que también son la semilla de lo que hoy conocemos como el Reino de los Dragones, por ejemplo, ¿no? La Casa del Dragón y todas estas series de dragones, calabozos, etcétera, etcétera, pues le debe mucho al Hechizo de Aquila. Entonces, con esto nada más quiero cerrar este pequeño apartado dedicado a Donner, diciendo que es un cineasta. Es porque su obra ahí está. Él falleció hace más o menos ya 20 años, falleció en el 2003, si mal no Ujú. recuerdo, que le da una seriedad a géneros como la fantasía medieval, como el cine de terror, como las aventuras infantiles, como la acción policíaca, de una forma increíble. Es más, su legado cinematográfico es muy amplio, pero la última película como director es esta película de 16 Blocks, 16 calles, protagonizada por Bruce Willis y Mos Def, donde solamente tenemos la anécdota de un policía borracho, en decadencia, en declive, a punto de jubilarse, que debe de trasladar a un prisionero de la comisaría a los juzgados, 16 calles, como se llama la película, y que en ese momento se convierte en un infierno sobre la tierra donde Bruce Willis va a encontrar una redención increíble. Entonces, esa fue su última gran película, su última película de hecho, pero como productor después produce ni más ni menos que la saga de X-Men, los primeros tres Ujú. X-Men dirigidas por Bryan Singer, dirige por ahí Origins Wolverine, produce, perdón, dirige, ya no la dirige, las produce. Entonces, también como productor fue un hombre completamente visionario. Tristemente de estos cineastas por redescubrir, tristemente estos cineastas que no alcanzaron las mieles de los Óscares, como Ujú. Lucas, como Spielberg, como otros cineastas de su generación, y que yo creo que le debemos todavía un muy buen redescubrimiento a Donner.
Sí, sí, quizá para la gente que no está tan clavada en el cine, inclusive el reconocer su nombre, ¿no? O sea, como los de Lucas, como los de Spielberg, o sea, que la gente sepa exactamente Ujú, quién es ujú. Richard Donner, ¿no? Falleció el Exacto. 5 de julio de 2021 y entre Ah, las películas, 21. ajá, ya está 21, y entre las películas que mencionaste, pues voy a meter porque también le dediqué un pantalla de memoria a Maverick, este western también Maverick divertidísimo, con en Mel donde Gibson, también hay con Mel Gibson exactamente y esta, ay, se me fue Judy Foster. Jodie Foster Judy Foster. exactamente, ¿no? Que bueno, la verdad es que es una película bastante entretenida. Y bueno, pues ya justamente después de hablar de Donner, que agradezco nos hayas dado esta breve semblanza de Donner, no, es que es importante, pues también adentrarnos a 1976, ¿no? Hace 50 años, ¿cómo estaba el mundo? El mundo estaba bastante convulso. Para ese entonces, pues ya había acabado la guerra de Vietnam. Ujú, Estaba el escándalo de Watergate, ¿no? Había una ujú. crisis del petróleo en 1973, hubo. Pues seguía extendiendo permanente a la guerra nuclear, estábamos todavía inmersos en la Guerra Fría, ¿no? El terrorismo internacional, los gobiernos autoritarios, que bueno, mira, hay muchas cosas que están como así me estás diciendo 50 años, ¿no? Ya ahorita llegamos al final que bueno, uno dice, ¿no será que el que está ahí arriba es el niñito está? Pero bueno, en fin. Contexto religioso, en Estados Unidos crecen enormemente las iglesias evangélicas, están los estudios sobre el apocalipsis, la literatura profética, movimientos Ey. milenaristas y bueno, se venden millones de libros sobre el fin del mundo, el anticristo y la segunda venida de Cristo. Entonces, pues ahí estaba ese contexto y pues nada más digo, hay muchas películas, pero nada más por mencionar dos que también tienen episodio de pantalla y memoria. El bebé de Rosemary de 1968, ¿no? Película que creo también es fundamental para entender la profecía de Roman Polanski. Absolutamente. Y finalmente también El Exorcista, ¿no? Que por el éxito Totalmente. del Exorcista, pues todas querían hacer su película de terror de 1973, película de William Friedkin. En ese contexto, pues de los estudios y en este caso 20th Century Fox, pues dice, quiero hacer algo, ¿no? ¿Qué hacemos? El mundo está así y necesitamos algo similar. Pues sí, de hecho, no podríamos concebir The Omen, la profecía, justamente sin la gran influencia de esas dos películas que acabas de mencionar, ¿no? Hacia Ujú, finales de los años 60, el cine de terror, vamos a aterrizar un poco en el género al que pertenece la película, ya venía muy sobado, ya venía en mucho declive. Habíamos sí. tenido una gran época de cine de terror en los años 30, en los años 50. Sobre todo en los años 50 hay una inmersión de la ciencia ficción en el terror, entonces se dan unos híbridos muy interesantes de cine fantástico y de terror. Eh, y hacia la primera mitad de los años 60, justo en el 63, que comienza la explosión literal del cine gore, estas películas de excesos sanguinolentos donde básicamente lo que privaba más que un argumento era las escenas de evisceraciones, de desmembramientos, de sangre a borbotones, Sí. hace que el cine de terror vaya perdiendo una calidad narrativa Mm. a favor de unos impactos visuales que tristemente muy rápido envejecen. Hay que tomar en cuenta que los primigenios, efectos especiales, pues no daban como para tener un verismo que hoy en día sí podemos tener, ¿no? Ujú. Y que pueden sostener una película con poca narrativa, pero con unos efectos visuales muy estremecedores. En aquel momento no. En aquel momento básicamente era plástico y sangre de agua de Jamaica, ¿no? Entonces realmente muy rápido se va desvaneciendo esa fórmula del gore y el cine de terror queda como a la deriva, queda un poco olvidado. Los años 70 es el comienzo también de la reivindicación de otros géneros. El cine musical retoma una fuerza increíble. El cine musical es un paliativo justamente en épocas de grandes depresiones, ¿no? Así como lo fue el musical clásico de la Mm. posterior a la Segunda Guerra Mundial, los años 40 y 50. Pues en estos momentos es cuando también comienza a haber una serie de películas musicales, películas de drama romántico, películas como un poco
buscando paliar ese dolor social que estás mencionando justamente, esos desencantos de una generación pues, que vio que Vietnam no les dejó nada, que la Guerra Fría los está llevando a la quiebra, y el cine, llamémosle duro, como el cine de terror, está olvidado, no tiene una cabida. Es gracias a Polanski en el 68 y gracias a George A. Romero en el 68 con La Noche de los Muertos Vivientes, que el cine de terror comienza a tener una bifurcación hacia el cine de terror de aliento autoral independiente con la película de Romero y La Noche de los Muertos Vivientes, y el cine de terror mainstream con la película de Roman Polanski, El bebé de Rosemary, protagonizada por John Cassavetes, protagonizada por Maya Farrow, protagonizada por grandes rostros, que en principio no se asociaban al terror, pero sí a ese Hollywood dorado. Con El Exorcista, bueno, la apoteosis se viene con todo. Una película mucho más fuerte, mucho más gráfica. Hay que recordar que El bebé de Rosemary es más una película de suspenso que propiamente de terror. El terror viene hacia el último cuarto de la película, donde descubrimos justamente todo lo que está sucediendo alrededor del personaje de Rosemary, el edificio, etcétera, etcétera. Y El Exorcista desde el inicio de la película nos va incorporando a un terror mucho más gráfico, mucho más vivencial, mucho más duro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película explota no en los cines de periferia, no en los cineclubes como las películas de Romero y compañía, sino en los grandes palacios cinematográficos, en las grandes cadenas de distribuidores. El Exorcista se convierte en un éxito sin precedentes, una película que llega a ser nominada a los premios Óscares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso le abre la puerta a un montón de producciones ya no periféricas, ya no de serie B, ya no de serie Z, sino a producciones de primerísimo nivel, con un capital bastante fuerte y con rostros muy reconocibles para el espectador que no es un asiduo al cine de terror. Entonces nos vamos a encontrar con The Omen, con La Profecía, que viene con una producción de primerísimo nivel, con locaciones en Europa, con locaciones en Estados Unidos, con un Gregory Peck que era ya uno de los más grandes actores del Hollywood clásico, ganador del Oscar, 4 veces nominado al premio Oscar, es decir, 4 veces nominado y aparte ganador del Oscar, es decir, un actor de primerísimo nivel que nos va a prestar su rostro a una película de terror como no se había visto tampoco antes, que es justamente un terror asociado al Exorcista, porque es a partir del rostro del terror en las infancias. Así como teníamos a Regan en el personaje, en la persona de Linda Blair, una niñita que protagoniza El Exorcista, aquí uno de los grandes aciertos es que el personaje protagónico, más allá de Gregory Peck, es justamente Demian, que aparte el solo nombre de Demian ya quedó asociado a la maldad pura, de una manera ya indisoluble. Sí, habrá que ver si cuántos Damians se bautizaron después de ese momento, porque sí, bueno, se convierte en una figura importantísima. A ver, de todo lo que destacas, a mí justamente lo que no me gusta, o sea, amo El Exorcista, ¿no? Es una película que me encanta, pero sí, quizás las cosas que no me encantan es pues sí, el vómito verde, ¿no? La cabeza dando vueltas, ¿no? Que finalmente se convirtió en lo que la gente quería ir a ver, ¿no? O sea, hay que aceptarlo. A mí me gusta más toda esta atmósfera que hay alrededor, ¿no? Inclusive, bueno, ya iremos a algunas conexiones que hay ahí con La Profecía. Y del bebé de Rosemary, pues sí, todo el éxito es eso, ¿no? Que además son películas que se llevan, o sea, tienen muchas escenas en el día, ¿no? Si bien El Exorcista, digamos, el clímax viene en la noche, ¿no? Pues el bebé de Rosemary también, si bien el clímax también viene en la noche, todo está desarrollado en el día, como también lo vemos en la Profecía. Harvey Bernhardt, quien además produjo Los Goonies y The Lost Boys, entre otras películas,
el productor quería realizar una película sobre el nacimiento del anticristo. Ese era su deseo. Y el guionista David Seltzer pues desarrolla la historia. El estudio pues estaba un poco escéptico, pero como habían visto las ganancias del Exorcista, pues lo que dicen es, no, pues sí, vamos a entrarle, ¿no? Y Sí, claro. pues bueno, además, otra vez, digo, es el director, mencionando a Richard Donner, pues también zafándose de este antecedente que bien marcabas de lo que se estaba haciendo en terror, pues él dice, yo quiero algo que se vea real, ¿no? Algo que se sienta que está ahí presente, ¿no? O sea, no quiero monstruos, no quiero efectos exagerados, no quiero un maquillaje excesivo. Digo, sí hay secuencias muy fuertes, ¿no? En la película, Muy. pero sí, la verdad es que sí, y cada vez van increciendo, ¿no? Pero el éxito de la película es que, pues decimos, híjole, no será digo, perdón, ¿no? Este niñito que está aquí, el anticristo, ¿no? O sea, se siente muy, muy cercana. Y bueno, lo de Gregory Peck, que además fue un actor que pues ya de 60 años, ¿no? Una cara muy reconocida de otro Hollywood, ¿no? Pero que bueno, también en este momento está presente. Le habían ofrecido a Charlton Heston también la película, él no quiso, no me acuerdo qué otro actor también le ofrecieron, pero pues también, a ver, vamos a hacer una película del anticristo, José Luis, digo, tú porque te encanta, ¿no? Y dirías, no, claro, vamos a hacerla, ¿no? Pero hay Claro. mucha gente que le tiene terror, ¿no? Y en ese momento, pues sí, no era fácil, ¿no? Y bueno, ya iremos también a todo lo que hubo alrededor. No era fácil, sí. Hasta la fecha todavía hemos visto por ahí películas. Yo creo que ya en los tiempos actuales, mucho más por la mercadotecnia y demás, donde actores, actrices, narran, platican qué han visto, qué han sentido, qué han vivido, que les han agarrado el cuerpo, etcétera, filmando películas de terror. Yo, pues ya lo tomo con todo el escepticismo del mundo, ¿no? Claro. Pero lo que sí es verdad es que sí hay, sobre todo en los años 70, eh, pues un miedo, ¿no? Pues que es legado justamente de una religión judeocristiana que pues nos tiene con ese perpetuo miedo al demonio, al satanismo, a esta parte oscura de las tradiciones, hay que decirlo, de las tradiciones y de los sincretismos religiosos, ¿no? Evidentemente, en esta dualidad religiosa, cósmica, ¿no? De bien y mal, definitivamente si una persona cree en Dios, en Cristo, Jesucristo, como quieras llamarle a esta deidad, evidentemente tiene que creer que existe su reverso, ¿no? Ujú. Entonces es una dicotomía que en lo particular me parece deliciosa, ¿no? Y creo que es verdad, ¿no? No puedes saborear lo dulce si no has probado lo salado, ¿no? Entonces creo que eso es verdaderamente interesante. Y yo creo que un actor también como Gregory Peck. Gregory Peck surge del teatro, hay que decirlo. Es Sí. un actor que surge del teatro clásico, del mejor teatro estadounidense. Pues yo Ujú. creo que siempre nos dio grandes actuaciones. No voy a desgranar ahorita la enorme filmografía de Gregorio Pecas, pero por ejemplo, el Oscar que ganó por Matar a un ruiseñor, que Claro. es una película extraordinaria de Hollywood clásico. Véanla, Ujú. incluso Canal 22, fíjate, por la televisión abierta llegaban a programar esa película, Sí. uno de los grandes clásicos del cine estadounidense, pues nos demuestra la capacidad actoral tan enorme de Gregory Peck. Hasta una de sus últimas películas, Gringo Viejo, que tiene mucho que ver con México, nos demuestra el gran actor que fue Gregory Peck. Entonces, en todo este abanico de posibilidades interpretativas, pues nos presenta un personaje, vamos a empezar a desgranar la peli, Ujú. un poco plano, hay que decirlo, ¿no? En el sentido de que es un... No vamos a spoilerear la peli, o no tanto por lo menos, digo, tiene 50 años, si no la vieron ya, no es cosa nuestra. Es un político estadounidense viviendo en Europa, vive en Ujú. Italia. Ahí en Italia, ¿cómo decirlo? Llega
Demian a sus vidas, a la vida de él y de su esposa, Ujú. y luego es nombrado embajador en el Reino Unido. Entonces ya con un Demian de 5 años y su esposa se instalan como diplomáticos estadounidenses, el máximo diplomático estadounidense en el Reino Unido, que es el embajador. Y a partir de ahí, en una escena pues casi que anecdótica, se nos narra que es íntimo amigo desde la primaria, desde los estudios, de quien es el presidente de los Estados Unidos. Esa, Mm. esa Ujú. escena es muy importante por lo que vamos a Claro. ver hacia el final de la película, ¿no? Entonces estamos hablando de que es un personaje, pues no tiene la flema británica, porque no lo es, pero sí tiene como este tono, llamémosle republicano, ¿no? De los republicanos clásicos estadounidenses de los años 70, justamente de estos republicanos de la Guerra Fría, qué bueno que marcaste ese contexto, Ujú. ¿no? Que ya son los republicanos que van a devenir en Ronald Reagan, en George Bush, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Como Ujú. historiador. Ujú. Entonces, nos va a presentar ese tipo de personaje, ¿no? Como esta élite blanca, aria estadounidense, ¿no? Su esposa igual, ¿no? Su esposa es exactamente como el típico prototipo que ya después en los 80 eternizará Nancy Reagan, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ujú. Esposa de Ronald, ¿no? Ronald Reagan, por cierto, ex actor de Hollywood, también hay que También, decirlo, exacto. ¿no? Y en esa esfera, ¿no? De élite, es donde va a aparecer la figura del anticristo, que es una leyenda o una profecía, básicamente, como dice la película. Es una profecía que se nos ha venido instalando en la religión judeocristiana, que el anticristo va a venir de esas esferas de poder político, económico, de primer mundo, de élites corporativas, etcétera, etcétera. Y uno diría, ay cabrón, pues Elon Musk es el anticristo, ¿no? Sí. Pero curiosamente te das cuenta que ese discurso hoy está completamente desfasado porque estás viendo que los principales capos, ¿no? De las mafias internacionales, que son unos verdaderos demonios, hay que decirlo, Ujú. pues han surgido de las clases más bajas, pobres y pútridas de sus distintos países, de sus distintas ciudades, y que por una necesidad, hay que decirlo, surge de la necesidad de la pobreza, del hambre, nace una ambición desmedida que los lleva justamente a cometer una serie de crímenes de lesa humanidad atroces que los acercan más a esa figura del anticristo de lo que estos discursos tradicionales nos han venido diciendo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando te acercas a una película como El Anticristo, con la mirada actual, ya no con la mirada de 50 años, sino con la mirada actual, ya no te crees tanto como esa lectura de que ese anticristo va a venir de esas élites, de esas cúpulas, ¿no? Hubo después una teoría, ¿no? Después del Papa Negro, que surgió por ahí hacia finales de los años 90, de la Ujú. década, del último cuarto del siglo pasado, ¿no? Del Papa Negro y etcétera, etcétera. Y entonces ya se le quiere dar un trasfondo también racial a la figura del anticristo, ¿no? Tiene que ser negro. Entonces, perdón, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pero es como comienzan a tergiversar, a acomodar todas esas leyendas y que la cinematografía se ha encargado cíclicamente de ir, pues sí, actualizando también, ¿no? De acuerdo a la voz del pueblo, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? A final de cuentas, la voz del pueblo van cerrando esos nuevos caminos hacia esas nuevas figuras, ¿no? Anticrísticas, que ahora pues te encuentras en un sinfín de películas que no necesariamente están repitiendo estos esquemas de la profecía. Hay que decir que en el 2006 la profecía tuvo un remake como Ujú. tal, porque ya después hubo otras reboots, reinterpretaciones, etcétera, etcétera. Pero en el 2006 hay una, una, un remake de esta película donde el personaje principal ya no recaía en el papá, en la figura de Gregory Peck, Thorne, el diplomático Thorne, sino el papel de la esposa, que en la versión reciente fue Julia Stiles. Ujú. Una película lamentabilísima, hay que decirlo, lamentable, ¿no?
pero donde ya te cambia también la concepción del anticristo. Entonces no solamente te cambia como la parte mística de la profecía, del relato místico, religioso, no pierde la esencia religiosa, pero también desilvana de una manera muy corriente, hay que decirlo así, la película, la grandiosidad de la película, ¿no? O sea, Ujú. creo que en ese sentido la película se mantiene por encima de la mitología, propiamente dicho, ¿no? Porque la mitología ha ido modificándose a discursos, a teorías, incluso discursos de odios raciales, sociales, etcétera. Em, y esta mitología del anticristo se ha tenido que ir adaptando a todas estas nuevas esferas de la realidad de la sociedad, en tanto que la película se mantiene pues prácticamente impoluta, ¿no? Y por eso mantiene una fuerza la película, aun cuando los discursos actuales pues ya la hayan sobrepasado, ¿no? Sí, sí, me quedo pensando en muchas cosas porque sí, obviamente el género de terror más contemporáneo pues ha ido por otras reflexiones, ¿no? O sea, como bien dices, quizá ya no ver en las élites, ¿no? A estas figuras demoníacas, ¿no? Como por ejemplo también el bebé de Rosemary, ¿no? Nos habla de estas élites, ¿no? Sí. El exorcista se va por otro lado porque es otro el interés de lo que quiere analizar, pero sí, o sea, ha habido ahí un cambio en eso. Ahora, de todas maneras, no deja de haber siempre pues esta cosa del poder, ¿no? Y del poder, Ujú, porque el protagonista de la profecía, si bien Damian es el niño, no es el anticristo, ¿no? Pues todo empieza por una culpa, ¿no? Que va teniendo el personaje de Robert Thorne, ¿no? Que es ujú. una culpa de ese secreto que se guarda para él, ¿no? Y para ella, o sea, es algo que él se va guardando y esa culpa va creciendo de tal modo Ujú. que se vuelve inevitable. Ahí está la metáfora de la película, ¿no? También. Porque finalmente Robert Thorne, pues lo que termina es, pues sí, o sea, esa culpa se termina materializando en, digo, pues qué fea forma de materializarse en el anticristo, pero, Sí, sí. pero, pero es todo eso, ¿no? Porque, y además, toda la gente le está recordando eso y él está tratando de evitarlo hasta que le resulta, inevitable, ¿no? Y pues esa es la tragedia de Robert Thorne, que además hay que decir, Gregory Peck para ese momento ya había sufrido una pérdida, ¿no? De un hijo que ya había Ajá, sí, muerto, sí, sí. mayor. Y eso también le da, digo, hay algunas interpretaciones, yo creo que voy con ellas, de que sí le da una mayor profundidad al Ujú, personaje. O sea, es alguien que está dolido, porque a ver, también él pierde al hijo. Bueno, igual como ujú. decimos, en una película de ya 50 años, nos vamos con algunos estropeos, pero sí, o sea, ese es el motivo, que él pierde también junto con su esposa un hijo y de repente pues les llega este milagrito que además pensando en la propia profecía, pues bueno, tendría sentido que si todo es una antítesis, como se menciona en la propia película, ¿no? Así, si está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues están también las versiones, profanas de eso. Si Totalmente. Cristo vino de la pobreza, ¿no? Que además esperaba en las escrituras que fuera un rey, ¿no? Es lo que decían los judíos en ese momento, que iba a ser un hombre poderoso y todo eso, y de repente dicen, en las escrituras, estoy hablando de la religión, ¿no? Se Sí, esperaba sí. y de repente resulta el campesino, ¿no? Bueno, el carpintero, ¿no? El hijo del Ujú. carpintero. Pues entonces, pues la antítesis sería el poderoso, ¿no? O sea, que el anticristo sí fuera alguien que viniera Sí. de esa parte, ¿no? Sí, fíjate que esa lectura sí es estupenda también, ¿no? Porque sí, justamente cierra, ¿no? Como un poco como este ciclo. Sí, digo, también la vida de Peck fue un hombre bastante, ¿cómo decirlo? Muy sobrio siempre, no Ujú. fue de esos actores de escándalo, nunca fue uno de esos actores que diera escándalos, ni mucho menos. Sí tuvo dos, tres matrimonios, no recuerdo, varios hijos, pero su primogénito, justamente su primogénito, atenta contra sí mismo y bueno, y así es como lo pierde, ¿no? Gregory Peck,
Digo, si perder a un hijo debe de ser como uno de los dolores más terribles, pues perderlo de una manera autoinfligida, pues mucho peor, ¿no? Sí. Y sí, eso le da un cariz también importante a su personaje. Como bien lo dices, pues necesariamente habremos de estropear algo de la peli. La película arranca justamente con la pérdida del bebé, de Thorne y de su esposa. ¿No? Y es una anécdota que ya se ha utilizado en varias películas, en realidad, ya se ha utilizado en varias películas, Ujú. del hijo sustituto, ¿no? Híjole, pues, ¿qué crees que este bebé, su madre falleció en el mismo momento en que falleció tu hijo? Pues intercambiémoslo, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí se desata toda la confusión. Algunas películas lo han llevado al terreno de la comedia, otras al terreno del drama, y Sí. acá se va al terreno del terror. Sí, es una anécdota que ya se ha trabajado en otro tipo de historias, ¿no? Como este cambio, ¿no? De bebés. Que por cierto, hay obviamente para venir a grabar contigo, estuve revisando la película que tenía muchísimos años de no ver. Hay una dirección de cámaras preciosa y justamente Sí. en el momento en que Gregory Peck decide aceptar este intercambio, hay un momento en que vemos en un primer plano a una monja, por supuesto, tiene que estar la religión metida desde el inicio, es un hospital católico. Estamos en Italia todavía, hay que decirlo, Ujú. estamos en Italia, más católico no se puede. Entonces está una monja sosteniendo a Demian bebé, un bebé precioso además, Ujú. eh, como dentro de los cuneros y reflejado en el cristal. Vemos tanto al sacerdote que le está aconsejando a Peck que se lleve al bebé, como a Peck. Entonces, es como muy simbólico ver esta figura detrás de un cristal, la figura de este bebé que, es, que se esconde de alguna manera detrás de este cristal que no es opaco, sino completamente transparente, donde ves al bebé, pero en realidad no estás viendo al bebé, estás viendo como una interpretación de ese bebé con una monja. En este lado invertido, inverso, estás viendo a un Gregory Peck que no es él, sino su reflejo, y el de un sacerdote que tampoco es él, sino su reflejo. Entonces hay como una serie ahí de contrastes de imagen muy interesante. Juega un poco como estas visiones en ese momento, me llevó a pensar en estas flashazos que vemos del rostro de Regan en El Exorcista. En Ujú. distintos momentos hay pequeños inserts del rostro que te juegan ahí como que si apareció o no apareció, ¿no? Entonces, hoy es obvio que están ahí. Juega un poco como a eso de una forma impresionante y es la única manera en que nos presentan al bebé, porque ya después ya lo vamos a ver más grande, o sea, no vamos a tener realmente como momentos del bebito, sino hasta ya entrados un poco los años, ¿no? Digo, sigue siendo niño, tiene 5 años ahí el bebé, el niño ya no es bebé, pero es muy interesante cómo se nos presenta la figura desde un primer momento, ¿no? Una interpretación de un bebé que no es, ¿no? Sí, Porque este juego que tiene el cristal ahí es maravilloso. sí, sí, sí. Por cierto, digo, y ya que lo mencionaste, la fotografía es de Gilbert Taylor, De Gilbert quien Taylor. es reconocido también por Doctor Strangelove. Y aquí en este pantalla de memoria ya estamos celebrando los 50 años de Star Wars. También fue el fotógrafo de Star Ujú, Wars de 1977. Y sí, se destaca por el uso de sombras, las contraluces, ¿no? ujú, Estas iglesias enormes, ¿no? Porque se ven, ujú. aunque no sean inclusive edificios grandes, los fotografía de esa manera. O sea, sí hay esa Sí, en intención, ¿no? contrapicada, pum, vámonos hasta Exactamente, arriba. ¿no? Esos Ujú, contrapicados. ujú. Porque también es una arquitectura opresiva, ¿no? O sea, porque es todo el peso Sí, de ello. Y estos colores apagados, que todo eso nos está hablando de la tragedia por venir, ¿no? Y pues obviamente todos los simbolismos que están, ¿no? Los animales, ¿no? Toda la relación que hay con los animales, los babuinos, que pues además o físicamente papuy. pues sí son como muy, ajá, muy agresivos, ¿no? Las Sí. llenas y bueno, los Rottweilers, ¿no? Me acordé que cuando yo era niño me mordió un Rottweiler y los Rottweilers, No. sí, 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 estaba ahí, no sé si me estaba atacando porque estaba acercándome al anticristo, pero bueno, digo, yo he conocido a varios Rottweilers, me acuerdo de uno,
Le mando un gran abrazo a Claudia del Castillo, que tenía un Rottweiler que se sentía un chihuahua, ¿no? Porque uno se sentaba y el Rottweiler se encimaba así de amigo, pesas como 7 toneladas, ¿no? Que era bastante lindo, pero lamentablemente digo, no le sucedió como al tiburón de Spielberg, ¿no? Pero pues sí también quedó como en el imaginario, no sé si gracias también a la profecía, pues de estos perros, ¿no? Agresivos, porque pues son los que protegen a Damien, interpretado por Harvey Stephens, y quien por cierto fue casteado en la película después de actuar con Richard Donner, esa escena en la que llega a la iglesia y le rasguña a la mamá, y pues sí rasguñó a Richard Donner, entonces dijo Richard Donner, pues va contratado, ¿no? Como el niño. Ajá. Y quizá uno de mis personajes favoritos también, que es esta mujer loca, que es la señora Baylock, ¿no? Interpretada por Billie Whitlock, que desde que la ves, que además en la película, a ver, ahí sí uno dice, a ver, ¿cómo no la cuestionan si la mujer se ve totalmente extraña, ¿no? Y como que pasa muy rápido, sí, llegó porque pues llegó ya. No, véanlo a los ojos, la señora está claramente afectada. Loca, claramente. Esa escena, pues no te diré que gratuita, porque no lo es, pero sí es como disonante y estas sí se las vamos a estropear a la gente. Sí. La primera niñera, la primera nana es víctima justamente de ciertas situaciones diabólicas y termina desapareciendo de escena, en una escena bastante increíble también. Sí. Y cuando llega esta nueva niñera, la ama de llave le dice, oiga, pues los busca la señorita Baylock, ¿no? Y yo, pues sí, que pase. Ya, ¿dónde está su niño? Voy a cuidar a su niño. Pues sí, pásele, vámonos. No estamos hablando de que porque en ese momento él ya es el embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido. Y ya había pasado lo de la niñera anterior, ya habían pasado cosas raras. Ya habían pasado cosas raras, pero más allá de las rarezas sobrenaturales, ¿tú cómo pretendes o cómo llegarías tú? Claro. Que se te abrían todas las puertas y llegues hasta enfrente del embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido. Y sobre todo de los gringos, ¿no? Lo creería de los mexicanos, ¿no? Sí, pues pásele, señor, ¿no? Sí. ¿Cómo diablos llegarían hasta ahí? Pero bueno, uno diría, pues es que Satanás la ayudó para llegar. Pues está bien. Pues va, digamos que dentro de las leyes de la película, pues sí, Satanás hizo lo propio para que llegara hasta ahí, ¿no? Y luego voltea y le dice, oye, gracias por hablarle a otra niñera. ¿No que no fuiste tú quien la trajo? No, sí. Yo pensé que había sido tú. A ver, vamos a ver. Y la señora, oiga, ¿usted de dónde viene? Me mandó la agencia. Bueno, gracias. Okay. O sea, en ese momento de, oye, ¿y tú le hablaste a la agencia? No. ¿Y tú? No. Oiga, señora, ¿cuál agencia? O sea, no, o sea, sucede de una manera bastante, pues hasta cómica, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí. Fluye de una manera un poco forzada, pero fluye, ¿no? Y bueno, pues sí, nada más basta ver el rostro. Yo diría, no, yo no le dejo a mis hijos a esta mujer, ni de chiste, ¿no? No, pero nadie le dejo. A nadie, ¿no? Ni detallitos, ¿no? Que a lo mejor sí también un poco de economía de recursos, ¿no? De economía narrativa también para ir agilizando la peli. Pero más allá de eso, tiene personajes increíbles. El del reportero. Sí. Se me va ahorita el nombre del Kit. No. Ahorita te lo digo, es Kit, sí, interpretado por David Warner, que ustedes ubicarán como Warner, el guardaespaldas del villano de Titanic. Sí, es David Warner, pero el personaje, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Kit Jennings. Kit, que es un periodista, es un fotógrafo que se va dando cuenta de qué cosas están sucediendo alrededor de estos personajes. Obviamente primero del personaje que es el diplomático, ya después descubre que es el niño el que está ahí como medio raro. Y al final hacen mancuerna Kit y Thorne para investigar qué está sucediendo hasta llegar a la triste realidad de que el niño pues está, pues sí, albergando dentro de sí al ¿cómo se llama? Al anticristo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y me gusta cómo se da esta relación entre el periodista y él,
en un principio ríspida, porque pues ningún embajador gringo le gusta tener un paparazzi encima, pero cómo se va dando esta complicidad de una manera pues bastante natural, ¿no? Dos hombres maduros, dos actores extraordinarios también, y cómo van descubriendo todas estas cosas a partir del uso de la fotografía, porque justamente Kit, que es paparazzi político, en la escena hay una secuencia en el cumpleaños de Demian, toma distintas fotografías y luego va tomando distintas fotografías de distintos personajes. Al revelar las imágenes, se va dando cuenta cómo las fotos predicen la muerte de esos personajes, ¿no? De una forma pues bastante gráfica, incluida la propia. La muerte de este personaje, obviamente, sí. Al ser el comparsa, y esa es una ley de todos los guiones de todas las películas, tampoco estamos estropeando nada, al ser el compañero que investiga los hechos sobrenaturales, sabemos que va a morir. Sí. Sabemos que va a morir, ¿no? Entonces sabemos que este personaje está destinado a la muerte, pero cómo descubre su propia muerte en una fotografía y luego cómo vemos a cuadro la escena en que muere, es extraordinaria y es una de las mejores secuencias de muerte en una película de terror clásica, ¿no? Es una escena brutal, ¿no? Brutal, sí. Verdaderamente, donde los efectos especiales ahí sí están utilizados de una forma gráfica, muy gráfica, pero de una manera completamente extraordinaria. ¿Y qué es el punto? Ya vimos otras muertes anteriores, ya hemos visto que está pasando algo, pero a partir de la muerte de Kit, de este fotógrafo, es cuando la película ya se ve en un crescendo brutal, donde tenemos a Gregory Peck solo, absolutamente solo. Ya han desaparecido de alrededor suyo algunos personajes de los buenos, vamos a decirles así, ya desaparecieron por obra y gracia de Demian, hay que decirlo, y a partir de ahí la lucha de este personaje contra las fuerzas demoníacas encarnadas en un bodoquito de 5 años es fabulosa. Sí, me da gracia porque son de estas cosas que se puede platicar cuando alguien charla con especialistas del género como José Luis, ¿no? Así de, ¿cuál es tu muerte favorita, no? Porque también mi muerte favorita es la del padre Brennan, ¿no? Que muere como una especie de empalado, ¿no? Como brocheta. Exacto. Les digo que son estas clases de charlas que de repente es entretenido platicar, ¿no? Sí, pero bueno, sí es interesante. A ver, para ir cerrando, querido José Luis, hay dos elementos que me gustan mucho. Uno, y que me liga con El Exorcista, y bueno, ahí quizás sale el historiador, ¿no? Es que un arqueólogo es el que tiene la clave, ¿no? Para vencer al anticristo, ¿no? Y así como El Exorcista, que el padre, se me fue, Merrin, tiene, pues es arqueólogo también, ¿no? Y se ve toda esta cosa de dónde nace el mal, que siempre ha estado presente. Aquí cierran en una zona arqueológica también, que existe, ahí se dice en la película que este espacio es el Tel Megiddo, que de ahí dicen que deriva el Armagedón, ¿no? La palabra Armagedón, y sí, más bueno que, bueno, no me acuerdo, pero la cosa es que de ahí deriva la palabra Armagedón en la vida real, Har Megidolu, que es este espacio, y que es interesantísimo. O sea, yo soy fan de las piedras, o sea, donde haya piedras ahí estoy porque me encanta, y entonces me gusta toda esta parte. Y la otra, y bueno, entonces esa creo que es muy interesante porque además nos liga con que hay una realidad y que todo viene de muchísimos siglos atrás, ¿no? Y el otro, la música, ¿no? De Jerry Goldsmith, en donde también escuchamos pues esta misa negra, ¿no? Ave Satanis. Ave Satanis. El Ave Satanis, que ganó el Oscar. Y ganó el Oscar, sí. Sí, ganó el Oscar a Mejor Música. No, bueno, ahorita se me va si fue a Mejor Música o a Mejor tema. Ya ves que hay dos. Debe de haber sido Mejor Tema. Ahorita te Pero lo bueno, confirmo. no nos vamos a meter en eso. Pero sí, Ave Satanis, que aparte es extraordinaria, ¿no? Y creo que es injustamente semidesconocida, ¿no? Porque no tiene la trascendencia de las campanas tubulares del Exorcista,
que todo el mundo le escucha y sabe que estamos hablando del Exorcista. Y esta Ave Satanis, de verdad es una obra maestra también de la música, ¿no? Incluso si no estuviera asociada justamente a The Omen, a esta película de profecía, sería una película, sería una música que bien podría ser eclesiástica. Es una música eclesiástica, de hecho, y Sí. bien podría estar en una misa celebratoria. Sí, claro, o sea, es una Sí, composición extraordinaria, deliciosa, ¿no? Lo sí, sí, sí. bueno, o mejor dicho, pues, lo bueno es que está asociada justamente a este anticristo, a esta película, y le da un trasfondo completamente macabro. Pero es una majestuosidad el Ave Satan. Sí. Estuvo nominada a Mejor Canción Original. No gana, lo que sí gana es Ah, ¿no Mejor gana? Banda Sonora, Mejor banda Jerry sonora. Goldsmith. Ok. Exacto. Ok, Pero sí, pero por ahí sí, va, yo por creo ahí que va. les dio miedo darle Dale el Oscar el al Oscar a Satanás, Satanás, al chamuco. exactamente. Oye, José Luis, Sí, pues dime. nada, con qué cierras esta reflexión, este recuerdo a 50 años de la profecía? Pues película que sí vale la pena echarle un ojo en la nochecita, Ujú. ¿no? Sí, Y con las velitas negras encendidas, ¿no? No es cierto. con las velitas negras encendidas. Mira, es una película que sí, a lo mejor es una película un tanto olvidada y por eso celebro mucho, querido Enrique, que le hayas hecho este especial, porque yo creo que muchos de los grandes fanáticos del Exorcista a lo mejor no son tan clavados del cine de terror en sí mismo y Ujú. desconocen algunas otras películas que son tan importantes como el propio Exorcista. Y una de ellas es justamente La Profecía. Es una película de terror clásico. Es una película de terror que ya está abriéndole las puertas a la modernidad, justamente igual que lo hizo El Exorcista, y que por eso trasciende, ¿no? Y trasciende de una manera bastante correcta. Es una película que a la luz de haberla revisado en esta semana, se mantiene muy bien. Sí tiene sus defectillos, como esta situación de la llegada de la segunda niñera, pero bueno, digamos que no hay un guión que sea estrictamente perfecto y bueno, a veces la carestía de tiempo, de medios hace que se resuelvan escenas de una manera que a lo mejor no estaban pensadas, pero que fluye muy bien. Tiene un protagonista poderoso como lo es Demian, que está a la altura de la mismísima Regan del Exorcista, Ujú. con, con la ternura, ¿no? Hay que decirlo así, de que es un niño de 5 años, ¿no? Sí. Realmente era un niño muy chiquitito. Hoy en día tiene 56, 50 y tantos años, 56, 50 y algo, porque es Ujú, un niño pues que nació en el 70, o sea, es como de 71 por ahí más o menos, es un niño chiquitito ujú. que ahorita que decías cuando lo castearon, era un niño, o es mejor dicho, bueno, ya no es un niño, era un niño rubio, güerito, rubio, güerito, güerito, güerito. Y Richard Donner dijo, no, le vamos a pintar el pelo de negro para que contraste la ternura de su rostro angelical, con este pelo negro, así como más, pues llevado hacia la parte oscura, ¿no? Y que curiosamente se convierte en un ícono, ¿no? Sin decir prácticamente ni una palabra, ¿no? Llora y araña y grita y patalea y hace berrinche y todo, pero no tiene las líneas de diálogo que sí tiene Regan, la niña del exorcista, no Sí. tiene ese poder de la palabra, pero aún así nos estremece de una manera brutal. Entonces hay un poder en ese niño verdaderamente extraordinario, ¿no? En esa película. Y por supuesto, encontrarnos con un actor como Gregory Peck, en un momento pues ya totalmente maduro de su carrera, entregándonos una película extraordinaria. Es una película que debe de revisitarse más y debo decir con mucha tristeza que ahora que la busqué para verla, pues lo Ujú. más fácil pues era buscarla en un streaming y no está disponible en ningún streaming de México. No Oh, está disponible en ningún streaming de México, ¿no? Ni en, bueno, no quiero decir marcas, pero digamos que no, la del ni de los ratón Miguelito, más, ¿no? no, no, ninguna y ninguna y ninguna. The Oh. Omen, la profecía de 1976, no está disponible en ningún streaming, ¿no? Entonces, pues ya tuve que hacer una labor justamente de arqueología Sí, cinematográfica, la echarme un misma que clavado yo hago siempre. Yo ya me en salto mis las de discos. streaming y me voy directo a allá.
Sí, no, ya me tuve que meter a unas cajas que tengo por ahí guardadas de películas y por ahí salió, ¿no? Entonces, afortunadamente la pudimos ver y disfrutar y te agradezco que me hayas hecho verla nuevamente porque es una película que definitivamente tiene que verse, ¿eh? Definitivamente. No, pues el agradecido soy yo, querido José Luis, te agradezco mucho tu tiempo, como siempre lo hago con todos los invitados. Pues sí, siempre es una inversión y te lo agradezco muchísimo. Y pues sí, ese último plano que además, digo, sin decir de más, pues lo conecta con ese mejor amigo que mencionaste al inicio y que dices, híjole, ¿no? Y yo jugando a esas cosas decía, ¿y no será que el que está ahorita es el Damien original, ¿no? Sí, una vez. En una de esas, ¿no? Pero bueno, José Luis, yo nada más quiero cerrar con las palabras con las que cierra la película, que dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Querido José Luis Ortega, amo y señor de la noche y del cine de terror y de cinefagia y de tu casa, ¿no? De mi casa también. Pues te agradezco mucho. ¿Dónde te puede seguir la gente? No, al contrario, muchísimas gracias. Pues ahí estamos en redes, Facebook, Instagram, Twitter, estamos como @JLOcinéfago y por supuesto ahora con revista cinefagia.blogspot, ahí nos pueden encontrar. No, ahí estamos todavía dando guerra y por ahí de vez en cuando dando cursos, unos cursos bien interesantes. Doy clases en la Cineteca y en la Filmoteca, entonces ahí estamos. Si siguen las redes, ahí nos van a encontrar. Síganle el paso a José Luis, vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Te agradezco el gusto y el honor fue todo mío. Te envío un abrazo gigante y pues nada, vayan allá, revisen las cabeceras de sus seres queridos, las cabezas, a ver si no encuentran. Exactamente, ahí. Rápenlos a todos. Rápenlos a todos, exacto. Cuídate, José Luis. Cuídense muchos, abrazos, gracias, saludos a todas y todos. A ti, yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria, nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.